Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Qué gusto saludarles una vez más. Bienvenidos a Revolución 12.2, un espacio donde aprendemos a renovar nuestra mente a la luz de la palabra de Dios. Mi nombre es Isaac y para mí es nuevamente un gusto en otro episodio más de este podcast que compartimos a través de las redes sociales. Y hoy tenemos un tema interesantísimo: la cultura y la actualidad. Antes de quizás presentar a nuestro invitado de hoy, quisiera solamente recordar algo. La cultura ya no es solo tradición, comidas típicas, festividades y este tipo de cosas. Hoy la cultura también viene en lo que compartimos en redes, en la música, lo que escuchamos, cómo hablamos, incluso hasta los memes que pudiéramos estar compartiendo con amigos, familiares o también en las redes sociales. Hoy tenemos un invitado especial quien va a ayudarnos a desarrollar este tema. Él es Otoniel Varas de Valdés, es mexicano. Para mí es una bendición poder saludarlo, tenerlo aquí con nosotros. Es profesor universitario, también es abogado, es hijo de Dios, sigue preparándose, sigue en este proceso de preparación y aprendizaje y crecimiento juntamente con su familia. Y qué bendición y qué gusto es poder tenerlo con nosotros compartiendo este tema de cultura y actualidad. Otoniel, ¿cómo estás? Saludos. Hola, ¿qué tal, estimado Isaac? Muchísimas gracias. Estoy muy bien, gracias a Dios. Me siento sumamente agradecido y privilegiado por estar contigo en este podcast que está haciendo algo maravilloso. Está compartiendo principios, está compartiendo las verdades de Dios, las verdades bíblicas de una manera muy didáctica, ¿no? Me gusta bastante el poder escucharlo. Ya en otras ocasiones había tenido la interacción contigo y saber de lo que estás haciendo en las redes sociales. Te sigo, soy tu fan número uno, estimado Isaac. Caramba. Le doy ahí, te voy siguiendo. Entonces, bueno, ahora por eso me siento privilegiado, porque tengo la oportunidad de compartir, y segundo, pues porque estoy contigo, Isaac. Qué bueno, qué gusto, Otoniel. Gracias por eso. Bueno, nos preparamos de una sola vez para entrar ya en el tema de hoy: cultura y actualidad. Y yo sé que quizás muchos pudieran estar preguntándose, pero realmente, ¿qué es la cultura? Y queremos preguntarle eso a Otoniel. Otoniel, para ti, tú como profesor universitario, como abogado, como hijo de Dios, ¿qué es la cultura para ti? Sí, bien, Isaac, cultura, como bien lo comentabas al inicio y ahorita, digamos que es un concepto sumamente amplio, y por eso es importante como poder establecer estas coordenadas de las cuales, como si estuviésemos en un mapa, a qué nos referimos con cultura, ¿no? A ver, nosotros en principio, y me gustaría comentar esto, lo cierto es que en Génesis 1, capítulo 26 al 28, Dios le entregó al ser humano el mandato cultural, ¿no? Fructificar, multiplicar, llenar la tierra y ejercer dominio. Y esto obviamente no solamente implica tener hijos, sino desarrollar sociedades, estructuras, creatividad y orden. Cuando yo pienso entonces en cultura, pienso en que somos portadores de la imagen de Dios, y también, bueno, tenemos la capacidad de crear, ¿no? Organizar y comunicar. Así vemos nosotros la cultura, la vemos, como bien lo comentabas, en el arte, en la música, en las reglas, en las leyes, en las tradiciones, en las costumbres, en el lenguaje. Pienso también ahora en la ciencia y la tecnología. O sea, todo aquello de lo cual Dios dio la capacidad al ser humano para crear dentro, digámoslo así, dentro de su creación. Ahora bien, cuando nosotros vamos a encontrar una palabra como tal específica de cultura, y sobre todo que se adapta a la cosmovisión de nosotros ahora en el año 2026, lo cierto es que a lo mejor una palabra como tal, yo pensaría a lo mejor, estimado Isaac, sí, en la palabra más bien que trata de concebir a todo como un sistema, al mundo, ¿no? Al mundo. Al mundo. Y al respecto, bueno, pues Romanos 12.2, y sí quisiera hacer, por eso comencé con estos dos contrastes, ¿no? En primera instancia, yo pensaría que la cultura fue esta capacidad, o la cultura fue dada por Dios, o más bien le dio al ser humano la capacidad de crear una cultura, y obviamente conforme a su imagen y semejanza, ¿no? Es decir,
pues una cultura donde los valores, los principios pudieran ir en armonía, pensáramos en el desarrollo de las naciones, en el bienestar de las personas, en que las familias estuvieran bien, en que nosotros como personas estuviéramos agradando a Dios. Pero sabemos que no necesariamente fue así, estimado Isaac, ¿no? Sabemos que hay que se corrompió el ser humano pecó. Viene la caída del ser humano que todos hemos leído o hemos escuchado por allá en Génesis 1:21, y entonces ahora tenemos otra cultura, ¿no? Ahora tenemos, digamos, este mundo, esta palabra de mundo, como algo totalmente, digámoslo, en oposición a aquello que Dios pensó desde un inicio. Así es. Romanos 12:2, por cierto, nos recuerda algo interesante de esto. No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. La Biblia no usa la palabra, tú lo acabas de decir, cultura, pero sí habla de este mundo. Entonces, este versículo de Romanos 12:2, que es parte de nuestro eslogan del podcast Revolución 12:2, significa que hay una presión constante para adaptarnos a lo que todos hacen, piensan o creen. Hoy la cultura, por ejemplo, puede decirnos varias cosas. Haz lo que te haga feliz, sigue tu corazón, no hay verdad absoluta. Pero, ¿qué dice la Biblia de esto, Toniel? Sin duda, y va a decir todo lo contrario, estimado Isaac. La Biblia va a decir todo lo contrario, ¿no? La Biblia va a contradecir al menos las posiciones que has mencionado por aquí, que si bien es cierto nosotros lo escuchamos en todos lados, lo cierto es que la palabra de Dios nos dice de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. No podemos nosotros, básicamente, incluso esto que acabas de decir, haz lo que te haga feliz. Bueno, pues en realidad nosotros no tiene como una limitante en esa expresión, ¿no? Sin embargo, ¿qué dice Dios? Dios dice que la realidad es que nosotros encontramos gozo, encontramos alegría cuando nosotros le obedecemos, cuando nosotros somos fieles, cuando nosotros tratamos de hacer su voluntad. Entonces, la Biblia sin duda presenta alternativas, ¿no? La Biblia sin duda presenta algo totalmente diferente, porque nos dice el principio por el cual una persona pudiera encontrar la alegría, pudiera encontrar el gozo, es en gran parte la sabiduría, ¿no? Y sabemos nosotros que la sabiduría viene con el temor a Dios, ¿no? Entonces también esta parte que comentabas acerca de Romanos 12:2 y que me encanta bastante y que entiendo que es como también la base la base del podcast, pues sin duda la palabra de Dios nos invita a transformar, ¿no? A que nuestra mente pueda ser totalmente transformada, pueda ser totalmente renovada. Y ahora, ¿por qué transformada y renovada? Porque vuelvo al punto inicial de donde comenzaba. Pues porque al final el ser humano vive o trata o está en un mundo que realmente lo que busca es que pueda corromperse la persona, ¿no? Entonces, de hecho, ya parte de una idea, ya parte de la necesidad de que nuestra mente sea renovada. ¿Cómo? Pero apenas me están hablando de este podcast. No, es que en realidad en la condición humana de pecado, la realidad es que tiende a buscar todo lo malo, ¿no? Exacto. Dice la palabra de Dios, claro, que no hay quien busque a Dios. Por eso Romanos 12:2 dice, esta manera en como la cultura pretende hoy acomodarte a ti, necesitas transformar y renovar tu mente. Esto necesita ser un llamado inmediato. La actualidad hoy nos pudiera presentar muchos desafíos para no lograr ser transformados mediante la renovación del entendimiento que viene, bueno, de esto que compartías de adquirir sabiduría, pues esta sabiduría, qué mejor si viene de Dios, ¿no? Entonces, la actualidad hoy nos presenta desafíos grandes en esta vida. Vivimos en una generación hiperconectada, las redes sociales, la música, las series, todo lo que pudiera rodearnos de alguna u otra forma está influenciando en nuestros valores, en nuestros principios. El problema, no quiero que piensen que es la tecnología, sino el mensaje que muchas veces estamos recibiendo y se nos está transmitiendo a través de todas estas cosas que compartir, redes sociales, música, serie, bueno, y pare de contar. Hoy vemos que hay un gran desafío espiritual para nosotros. ¿Cómo renovar nuestra mente frente a este desafío, Toniel? Sí, es un gran desafío, sin duda. Y como bien lo dices, la realidad es que hoy yo no sé cómo tú lo has percibido, pero hoy las personas
viven corriendo. Quieren todo de manera inmediata, ¿no? Sí. Quieren todo de manera automática. Quiere tener el mayor esfuerzo posible y la mayor maximización del resultado también. Vivimos en un mundo donde las personas quizá tienen comportamientos a partir de su entorno, ¿no? O sea, vivimos en un asunto donde también lo que digan el mayor número de personas pareciera que es lo correcto. Pareciera que hoy cuestionar, preguntar, pensar diferente, también a veces se vuelve un problema, ¿no? Pero sin duda, a mí lo que puedo yo ver en la palabra de Dios es que renovar nuestra mente, pues significa rendir nuestra vida completamente a Dios, ¿no? Entregarle todo, nuestros deseos, alinear nuestras prioridades, decir, Señor, transforma mis pensamientos como tú quieras, ¿no? O sea, sin entrega, yo creo, estimado, yo creo que sin entrega no hay renovación, Isaac. Yo lo creo. Si uno no se entrega a Dios, no hay renovación. Y claro, también es necesario reemplazar, ¿no? Reemplazar. Por ejemplo, pienso ahora en Efesios 4 del 22 al 24 y enseña 3 pasos espirituales, ¿no? Quitar lo viejo como punto número 1. 2, ser renovado en el espíritu de la mente, ¿no? Es decir, ¿quién lo hace? La obra del Espíritu Santo. Y 3, vestirse del nuevo hombre, ¿no? Nuevos pensamientos, nuevas actitudes, nuevas acciones que una persona va haciendo. Y es bien importante que nosotros no podamos huir de normalizar el pecado, ¿no? De normalizar relativismo moral donde, bueno, todo depende de cómo se vea, ¿no? Todo depende de lo que incluso, ¿no? Desde la óptica. Alguien dice acá en México, depende si el vaso está medio lleno o medio vacío, ¿no? En este ejemplo donde alguien llena un vaso y dice, depende de cómo lo vemos. Pero en Juan, en Primera de Juan 2:15, hay una advertencia muy clara, estimado Isaac. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y también pienso ahora en la oración del Señor Jesucristo por sus discípulos, ¿no? Donde él bien hace una oración que a mí me sigue como tocando mi corazón, estimado Isaac, porque el Señor Jesús no oró al Padre para que el Padre pusiera a los discípulos en una burbuja donde el mundo no les hiciera, digamos, absolutamente nada, y en esa burbuja anduvieran flotando y vivieran, acá en México decimos, en un mundo de color de rosa, para hacer alusión, donde todo iría bien, donde el pecado, el mundo, Satanás no les atacara, no les afectara. No oró por eso el Señor Jesucristo. Dijo, Dios, oro por ellos porque están en el mundo, más no, guárdalos, más líbralos del mal en este mundo, ¿no? Entonces, el propio Señor Jesús reconoce que estamos en este mundo, pero que aún estando aquí, de ninguna manera, el mundo debe tener una influencia por nosotros. Así es, no se trata de aislarnos, sino de discernir qué me conviene, qué realmente me hace bien a mi vida. Porque si no filtramos lo que consumimos, terminaremos pensando como el mundo piensa, actuando como el mundo y definitivamente alejados totalmente de Dios. Y hay una pregunta que quisiera hacer para reflexionar y para todos los que me están escuchando. ¿Lo que consumes hoy te acerca o te aleja de Él? Lo que consumes hoy, ¿qué está haciendo quizás en tu vida? Esto me lleva a pensar en cada una de aquellas personas que pudieran estar escuchándome, jóvenes, adultos, en medio de esta cultura. Ser joven, Otoniel, ¿cómo tú lo has visto como profesor? ¿Cómo has visto esto? Hay una presión grande por encajar, por seguir tendencias, por ser aceptado en esta cultura. Sí, claro, y lo que acabas de decir, estimado Isaac, es clave, ¿no? Lo que consumes, puedo decir, define que eres o lo que en realidad está llenando tu corazón. Fíjate que yo estuve compartiendo, estimado Isaac, una conferencia con algunos jóvenes cristianos, hijos de Dios, seguidores de Dios. Y fíjate que yo lo titulé Por sus algoritmos los conoceréis, ¿no? Ay, está buena. Y déjate cuento algo como breve de esto, estimado Isaac, y que tiene que ver con lo que me acabas de plantear. Y así lo titulé, ¿no? Por sus algoritmos los conoceréis. Yo les dije, a ver, chavos, seamos honestos. Yo sé que si a lo mejor yo te pregunto qué escuchas, qué ves,
A lo mejor tú ahorita me vas a responder, no, brother, mira, yo muy entregado a Dios, o mira, no, brother, yo he tratado de no ver cosas que pudieran afectarme, he tratado de vivir una vida obedeciendo a Dios en santidad. Y yo le dije, está bien fácil, bastará con que tú me prestes tu teléfono y ni siquiera voy a entrar a ver cosas a lo mejor como en tu historial. No necesito ver tu historial, no necesito ver quizá a lo mejor tus conversaciones. Lo único que bastaría, estimado Isaac, es saber cuál es el algoritmo de una persona, y tú lo sabes con claridad. Si yo ahorita alguien me enseña su TikTok y solamente comenzamos a ver contenido nuevo, nos va a presentar el contenido que ve. Igualmente en Facebook, igualmente en Instagram, igualmente en el tema del Spotify, ¿no? Hoy el algoritmo en realidad en las redes sociales va presentando quién eres. Y yo les decía a estos chicos, por tu algoritmo, ¿no? Por su algoritmo los conoceréis. Hablando de los frutos. Y yo decía, hoy el algoritmo nos conoce tanto que nos presenta en realidad lo que consumimos. Y ahora, yo les decía, lo que escuchas en realidad te acerca a Dios. Mira, estimado Isaac, tú sabes, yo estoy acá en México, y México tiene, ha tenido que cambiar muchas reglas, particularmente con el contexto de violencia que vive el país. Sí. Ahora, por ejemplo, se está poniendo mucho énfasis en prohibir aquella música que exalte la delincuencia organizada, ¿no? Mediante la apología del delito. ¿Qué quiere decir esto? Que los códigos penales ahora prevén, y antes lo preveían, pero ahora se está investigando, sancionando aquella música que promueva alguna conducta. ¿Por qué razón? Porque si vivimos en un país donde hay violencia, es un país violento, pues desde luego dicen, parémosle a la música, ¿no? En gran parte. ¿Por qué? Pues porque si se exalta a alguien, si se promueve la violencia, entonces la música está incidiendo. Y así debería ser en todas las áreas. Y como tú lo dices, hoy se puso de moda a lo mejor ver, escuchar muchas situaciones que de alguna manera no es que solamente no agraden a Dios, sino que están contra todos los principios y valores del reino, ¿no? O sea, así en una oposición directa. Dios dice vida, hay música que promueve muerte. Dios dice santidad, hay música, películas, lo que hay también en algunos, como tú dices, no, el problema en sí no es la tecnología, sino lo que presenta, ¿no? Todo aquello que denigra, por ejemplo, ahorita pienso a la mujer, sexualiza a la mujer, la cosifica como si se tratara de una cosa, al hombre, a los niños. O sea, al final hay una cultura que no solamente es indiferente a Dios, estimado Isaac, sino que lo confronta de manera directa en una oposición frontal. Y aquí es donde los hijos de Dios, aquí es donde aquellos que son sal y luz en la tierra, de eso se trata, de vivir en el reino, de exaltar más bien a través de la vida los valores del reino. Y si hay un país en el cual hay violencia, pues una persona que es del reino no escucha la música violenta ni la música que hace apología del delito, porque él sabe que Dios promueve la vida, ¿no? Entonces, yo pienso como en casos muy específicos, el cristiano, el hijo de Dios, tiene que tomar un papel fundamental de decir, no voy a seguir la corriente de este mundo, no solamente porque no me deje dar testimonio o me lleve a perdición, sino porque hoy implica un acto de valentía y de promover los valores del reino. Así es. Y la presión es constante, en la juventud, en los adultos también, claro que sí, por esto de la cultura, porque este es el movimiento, porque esto es lo que se está haciendo. Entonces, estamos buscando quizás constantemente ser aceptados, ser vistos, pero Dios nos llama a algo diferente. Segunda de Timoteo 4:12. Pablo le dijo estas palabras a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé de ejemplo. Dios no quiere jóvenes pasivos, quiere jóvenes que influyan en esta cultura que tú lo acabas de compartir, Otoniel, pues está destrozada cada día más, y no ser dominados por ella. Podemos marcar la diferencia. Tú puedes marcar la diferencia en lo que publicas, en lo que dices, en cómo vives. No necesitas ser perfecto, pero sí necesitas ser intencional con lo que haces. Y esto me abre paso a esta última parte con la que vamos a concluir este podcast. Ahora vamos a llevarlo a la práctica, Otoniel. ¿Cómo vivir sin conformarse? Recordemos Romanos 12:2. No se conformen a este mundo, sino transfórmense. ¿Cómo vivimos sin conformarnos en este mundo, Otoniel?
Claro. Lo primero pues es renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente y la forma en cómo puede estar, la manera más directa es leyendo la Biblia. A lo mejor van a decir, tanto para aterrizar, para que Otoniel nos dijera esto. Claro, estimado Isaac, claro, hay que leer la Biblia, ¿no? Acá en México tenemos un bajo índice de lectura de libros en general, ¿no? O sea, México tiene un bajo índice de lectura, no solamente de la Biblia, en general. Estar frente a la palabra, hay que leerla, ¿no? La palabra de Dios tiene que renovar nuestra mente y el primer punto es leerla. Yo creo que también necesitamos exponernos a la palabra. ¿Cómo nos exponemos a la palabra? Escuchando tu podcast, escuchando predicaciones, escuchando alabanzas, asistiendo a la iglesia. A ver, el momento que yo llego a la iglesia, estoy expuesto a la palabra de Dios, ¿no? O sea, buscando estar intencionalmente expuestos a la palabra de Dios, estarla escuchando, estarla oyendo, estarla viendo, ¿no? O sea, yo creo que esta parte de la Biblia es fundamental. Yo con algunos jóvenes les digo, es importante la lectura de la Biblia, es importante. Hoy tenemos muchas plataformas que nos explican. A lo mejor en mi generación solamente uno podía decir quedarse con las dudas, pero es necesario que nosotros la palabra de Dios nos pueda transformar, pero el primer punto es conocerla, ¿no? Es ir a ella, es leerla, es buscar también quién te la pueda compartir. Es también, yo creo que tiene que ver mucho, estimado Isaac, con las personas que te rodeas, ¿no? Así es. Si tú te rodeas con 4 personas que no les gusta buscar la palabra de Dios, más no les gusta buscar a Dios, tú vas a ser la 5ª persona, ¿no? Tiene que ver mucho también en esta parte con las personas que nosotros nos acercamos para también cumplir propósitos. Y con esto no estoy diciendo que nos alejemos de aquellas personas que no le han encontrado o no han buscado, ¿no? La presencia de Dios, el rostro de Dios. No, lo que estoy diciendo es que para alimentarte de la palabra de Dios es necesario estar expuesto a la palabra de Dios. Creo también que es importante fortalecer la relación con Dios, ¿no? Y esta relación, ¿cómo se fortalece? Como con una persona. O sea, ¿cómo nos hacemos amigos de alguien? Porque pasamos tiempo con él, porque le conocemos, porque le platicamos. Yo te conté lo que me pasó, hoy estoy contento, ahora estoy enojado, ahora estoy triste, ¿no? En una relación diaria. Así es como nosotros tenemos confianza, ¿no? Yo le decía a un chico, ¿le darías tu celular ahorita a alguien que vaya pasando? No, claro que no. ¿Se lo prestarías a tu mamá? Sí, claro. ¿O a tu hermano? Sí, claro. ¿O a tu amigo? Sí, ¿por qué? Porque lo conoces. Entonces, mantener tu relación con Dios es conocerle, es alimentar tu relación diaria, buscarle en oración, en la lectura de la palabra de Dios, diario, buscarle, buscar su rostro, ¿no? Mantener, digamos, una relación fuerte. La oración creo que también es clave, ¿no? La oración es clave porque es el medio por el cual nosotros nos comunicamos con Dios, por medio del cual nosotros hablamos a Dios y Él nos responde con su palabra. Si hay personas que dicen, es que a mí me cuesta trabajo orar, no me gusta orar, pues entonces hay un serio problema porque el mundo va a influir en ti. Pero cuando tú vas en oración, cuando tú vas en rodillas con el Padre y clamas a Él, Él te escucha y empiezas a tener una relación mucho más fuerte, muchísimo más fuerte, ¿no? Con Dios. Es bien importante que cuidemos lo que escuchamos, lo que vemos, lo que nosotros percibimos, porque en gran manera eso es lo que a nosotros nos permite mantener fuerte nuestra relación con Dios, estimado Isaac. La cultura cambia constantemente, pero la verdad de Dios permanece para siempre. Su palabra, viva, verdad. Hoy más que nunca necesitamos jóvenes, adultos, creyentes en Cristo que no se conformen a este mundo, que no sigan viviendo como está viviendo la misma de afuera, pudiéramos llamarlo así o decirlo así, que se atrevan a vivir diferente, no para ser raros en medio de la sociedad, sino para ser luz, como lo dijo Jesús en Mateo 15:14. Ustedes son la luz de este mundo, la luz de esta cultura, la luz de lo que les rodea. Así que es un llamado que hacemos para todos los jóvenes que nos están escuchando, para aquellos que pudieran haberse tomado el tiempo de estar con nosotros en este podcast. Hay un llamado para todos a cambiar, a ser transformados por medio de la palabra de Dios. Otoniel, yo sé que mucha gente nos va a escuchar. ¿Qué mensaje podemos dejarle? ¿Qué mensaje puedes dejarle a todos aquellos que nos escuchan con respecto a esto de la cultura, de la actualidad? Lo que quiero decirle a la gente del 2026 es que
la gente del primer siglo, decidir confrontar la cultura implicó ser asesinado en circos romanos, despedazados por fieras. Los relatos históricos hablan de que aquellos que desafiaron a su cultura en el primer siglo fueron quemados como luminarias para prender jardines en Roma para alumbrarlos. Es desastroso lo que ocurrió en el primer siglo con los cristianos que decidieron hacerle frente a una cultura que no reconocía a Cristo. Decir yo no voy a ir con la corriente de este mundo implicaba la muerte terrenal definitiva. Pero por las cartas de los primeros cristianos, de aquellos del primer siglo, por Policarpo, por los diferentes padres de la iglesia, sabemos que ellos decían: no voy a negar a Dios. Para mí, hacer frente a mi cultura significa reconocer en Cristo la única alternativa, no solo para esta vida, sino también para la eternidad. Hoy, hacerle frente a la cultura no implicaría nuestra muerte, como los cristianos del primer siglo, pero requerimos exactamente la misma valentía, porque el mismo espíritu que habitó en aquellos hermanos que decidieron morir en un circo romano para rechazar una cultura alejado de Dios es el mismo espíritu que mora en nosotros y que hoy demanda que seamos la luz del mundo, la luz del mundo con ética, la luz del mundo con compromiso, la luz del mundo con puntualidad en el trabajo, la luz del mundo con fidelidad en los matrimonios, la luz del mundo con ejemplos en las escuelas de que Cristo mora en nosotros, la luz del mundo para no hacer todo aquello que el mundo ha querido de alguna manera hacernos o confundirnos. Y yo te quiero decir algo, y con esta parte termino, porque también sé que el tiempo está sumamente corto, estimado Isaac. Sí. Creo que no hay peor cosa que tener la luz y esconderla, ¿no? Esconderla. Hoy no nos va a costar la vida, sin duda. Hoy vivimos en muchos países con libertad religiosa, pero sabemos que realmente no solamente el llamado no solamente es a no ser, digamos, como parte de las tinieblas, sino por el contrario, alumbrar en medio de las tinieblas. No se conformen. El mundo los va a rechazar, sin duda. Jesucristo no le mintió a nadie. En el momento en que tú ames más a Dios que este mundo, el mundo te va a odiar. Así es. Te va a odiar. Pero es mejor que el mundo te odie a que el creador del universo, aquel por el cual estarás en la eternidad, te reciba con los brazos abiertos y pueda decir: así como tú no te avergonzaste de mí, yo no me avergüenzo de ti. Ven, hijo, siéntate a la mesa. Wow, qué maravilloso. De esta forma queremos terminar sin antes agradecer a todos los que estuvieron con nosotros. Esto es Revolución 12.2. Recuerda, no estás llamado a encajar, estás llamado a ser transformado y ser luz en medio de todo este mundo, en medio de tinieblas. Para mí fue un gusto acompañarles. Otoniel, algunas palabras de despedida con todos aquellos que te están escuchando. Un gran saludo a tu audiencia, estimado Isaac, que Dios los bendiga. Animarles a que sigan escuchando cada uno de los podcasts. Tienen como propósito presentar temas de bendición. A veces y justamente hablando del tema, hay personas que a veces pierden el tiempo, y lo digo de una manera muy genuina, pero también muy respetuosa, a lo mejor escuchando, viendo cosas que no tienen a lo mejor mucho significado o edificación. Sí. Sigan a Isaac, escuchen este podcast, compártanlo, y bueno, pues estamos a sus órdenes. Oramos que Dios les bendiga y que Dios transforme en su vida, y pues que no se amolden a este mundo. Por el contrario, que Dios siga transformando su mente, la siga renovando por medio de su espíritu. Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros. Revolución 12.2, nos escuchamos en el próximo episodio.